En Chile, de un total de 19 millones de habitantes, el 93% usa alguna red social y más de la mitad tiene una cuenta en Facebook. La penetración de estas tecnologías de información y comunicación es un fenómeno global y aunque parecen ser espacios públicos, en realidad son empresas privadas que se gestionan centralizadamente. ¿Cuánto han impactado las redes sociales en nuestra vida personal, en cómo nos organizamos y en la forma de gobernar, por ejemplo, o en la política? ¿Debieran o no ser reguladas? Para saberlo, hablemos de Chile. ¿Conoce Messenger? Es el servicio de mensajería instantánea más utilizado y popular en todo el mundo. Quienes acostumbren a usarlo en su computador ahora tienen una nueva posibilidad. Messenger se tomó los celulares. Creamos un evento en estas redes sociales y la gente empieza a participar o a apoyarlo y de esa manera se difunde. Estamos viendo TikTok, podemos estar prohibiendo TikTok, podemos estar haciendo otras cosas. Hay un par de opciones. En ese pequeño resumen quedé un poco como conmocionada del impacto y la erupción que ha significado en nuestras vidas las plataformas digitales, las redes sociales. De eso vamos a estar conversando hoy en Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de 3CC y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuestras invitadas y expertas en la materia son Teresa Correa, académica de periodismo de la Universidad Diego Portales, directora del Centro de Investigación en Comunicación Ciclos y doctora en comunicación de la Universidad de Texas, Austin. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. También Ana María Castillo, académica de periodismo de la Universidad de Chile, directora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, IASIC, y doctora en comunicación y periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las dos por estar acá en esta conversación que es importante porque estamos hablando de distintas maneras de comunicarnos. Me refiero a la diversidad de plataformas y tecnologías como la diferencia en la manera en la que nos estábamos organizando como sociedad y cómo eso ha cambiado a partir de las redes sociales, por ejemplo, o de las plataformas digitales en general. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuánto ha impactado realmente? ¿Es algo que podamos determinar ya, Teresa? A ver, la verdad es que han sido revolucionarias en la manera en que nos organizamos en términos sociales, en términos laborales, en términos educacionales. Ahora, los cambios o los efectos que esto ha tenido han ido evolucionando desde cuando comenzaron, desde cuando partieron 2004, 2005, 2006. El 2011 vinieron muchos movimientos sociales, se tenía una visión muy optimista de cómo esto gatillaba, que la gente se coordinara y participara y la gente que en general no tenía voz podía tener voz, etc. Esos eran un poco los discursos iniciales de lo que se pensaba. Y el día de hoy esos discursos o esa efervescencia inicial de cuáles eran los efectos, cuáles eran los impactos, han ido decantando un poco más y ahora vemos mucho mayor complejidad. Sabemos que la gente que en general no tenía voz también tiene menos voz en redes sociales que las que la tenía. Hay brechas, hay inequidades en eso y también estamos viendo algunos efectos más que pueden ser más negativos. También hay viralización de discursos de odio y donde se junta gente parecida entre sí y entienden a conversar de temas muy parecidos entre sí. Qué importante lo que dices, Teresa, porque has hablado en este repaso que haces un poco cronológico, ¿no es cierto?, de la erupción de las redes sociales en nuestras vidas, o las TICs, el crecimiento de las TICs en medio de la revolución digital, ¿no es cierto? Hablas de los cambios en el trabajo, hablas de los cambios en las vidas personales, de que nos juntamos con los que piensan más parecido a nosotros mismos, hablabas de la democratización, se pensaba que al fin se democratizaban los espacios de opinión. ¿Tú concuerdas con el diagnóstico, Ana María? Sí, en general es algo que tiende a ocurrir, pienso, con todas las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos centradas en las redes sociales y vamos a hablar de digitalización, pero no es muy distinto de lo que ocurría con las tecnologías más antiguas o análogas, ¿no? Con la imprenta, exacto, con el teléfono, con el cine, que hay una resistencia inicial y por otro lado también hay un efecto mesiánico, ¿no? Una esperanza, porque esta tecnología va a venir a revolucionar y a producir cambios positivos también para la sociedad. En ese sentido, la importancia de las tecnologías digitales fue muy profunda. O sea, la
esperanza que había en la creación de comunidad, en la posibilidad de personas de tener, por ejemplo, manifestaciones de su identidad en un espacio seguro, que es los años 80, 90, con los estudios de Sherry Turkle y otros, donde hay mucha esperanza en la tecnología. Y en ¿A qué te refieres, pero concretamente con manifestaciones de su identidad en un espacio seguro? Una persona, por ejemplo, que no se sentía cómoda con su cuerpo, que tenía un espacio donde ese cuerpo no era importante, porque era textual la conversación. Y de hecho se habla mucho de los jóvenes también hoy, o de las y los adolescentes, cómo pueden efectivamente empezar a experimentar esos cambios de una manera segura en este espacio. Pero hablaban, y quisiera que abordáramos la parte colectiva y organizacional, la parte democrática, la parte social. ¿Qué cambios se han visto ahí? Y quisiera que las dos nos entregaran aspectos positivos y aspectos negativos que se han podido observar, ya con este tiempo de investigación, Teresa. A ver, desde el punto de vista positivo, es la manera en que nos estamos relacionando. Es la manera en que nos podemos coordinar mucho más fácilmente. Es la manera en que podemos encontrar a otros que comparten los intereses, y eso tiene muchas cosas positivas. Tiene también, como decía Ana María, un impacto en la construcción de tu propia identidad, en quién eres tú, en cómo te relacionas con el resto, porque conoces a otra gente, tienes mucha más probabilidad de conocer a otra gente como tú. En términos educacionales también tenemos nuevas herramientas. Entonces, en ese sentido, es más allá de una oportunidad, en las formas en que nos estamos relacionando hoy en día. En términos en términos negativos, en términos más complejos, tal como eso ocurre, también ocurre que dentro de esas mismas comunidades hay discursos, hay ideas, hay discursos de odio, se puede propagar desinformación, y esa desinformación te empieza a llegar a través de tus propias redes, por lo tanto muchas veces confías en la información que te entregan tus redes y puedes tender a creer más en esa desinformación. Otros riesgos que tiene es que nos hemos ido dando cuenta, hoy en día en general están todos conectados. El 90% de la población en Chile usa Internet, ¿ya? Y usa redes sociales, WhatsApp, Facebook. Pero al interior de esa conexión hay distintos niveles también, ¿ya? Entonces no todos tienen la misma oportunidad, incluso dentro de las redes sociales. Hay distintos niveles de calidad de conexión, de habilidades digitales. O sea, etcétera. este espacio que se supone que iba como a democratizarnos por las mismas brechas, amplifica o desequilibra las maneras en las que nos conectamos. Quizás, Ana María, tú que además estudias movimientos sociales, ¿de qué manera también en esa organización colectiva y en la política, por ejemplo, o en las formas de gobernar, ha impactado? De alguna manera reproduciendo también las inequidades y las brechas que se dan o que se han dado sociohistóricamente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de una tecnología, no podemos pensar que esa tecnología por sí misma es inocua. Es decir, esa tecnología tiene detrás personas que la construyen, tiene un fin. Una tecnología, por ejemplo, ¿no? Las dadas por redes sociales son grandes compañías que tienen detrás una serie de ingenieras e ingenieros que lo que hacen es moldear de alguna manera cómo esa tecnología opera sobre nosotros. No estoy diciendo con esto que nosotros vayamos a ser afectadas o afectados directamente y que no podamos tomar decisiones. No es tan simple como eso, es mucho más complejo. Sí. Pero efectivamente, detrás de las tecnologías hay también grupos de personas que las piensan. Grupos de interés, de hecho. Y también personas que vienen con sus propios sesgos y sus propias maneras de pensar el mundo. Por lo tanto, las tecnologías de alguna manera tienden a replicar esos problemas que son estructurales y que requieren de mucho trabajo colectivo, de mucha escucha a las diferentes comunidades y que tienden de alguna manera también a reproducir nuestra desventaja en términos geopolíticos también. No estamos en una zona donde no producimos mucha tecnología. Por lo tanto, la tecnología nos viene dada. Nos viene dada de otros sectores, que viene, por ejemplo, programada de Estados Unidos, de Silicon Valley. ¿Pero de qué manera nos puede afectar eso? En que trae unos sesgos por ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos una búsqueda en Google y buscamos personas mayores, buscamos personas mayores y nos aparece una pareja blanca de
cabello blanco como también, que el mundo paseando que se nos por el muestra parque. Exactamente. está No solemos reconocernos en ya, esas pero tecnologías. tengo una pregunta, porque las dos han planteado cosas que tienen que ver con que, por ejemplo, se reproducen los sesgos que hay en la sociedad, o la desinformación, o lo que tú nos estás diciendo ahora, ¿no es cierto? La realidad que vemos a través de esta tecnología puede ser distinta a la nuestra. Pero eso también pasa con las otras tecnologías, con las anteriores. Pasaba con la televisión, se veían solo personas ricas en pantalla. Pasaba con la literatura, se escuchaba solo la lectura de hombres blancos que escribían desde Inglaterra o desde el hemisferio norte. Entonces, la desinformación, yo decía, ya, pero siempre ha habido desinformación. Pero ¿qué es lo que cambia entonces con las redes sociales? ¿Qué es lo que se distorsiona de una manera distinta? ¿Por qué nos hemos visto impactados? Es un súper buen punto, porque la verdad es que tiene que ver como con las inequidades, los sesgos como estructurales que tenemos siempre. Entonces siempre se van a ver reflejados en las distintas tecnologías, en los distintos usos. ¿Por qué ahora nos impactan? Yo no diría que impactan mucho más, ¿ya? Lo que pasa es que es la forma en que tenemos todos de relacionarlo, entonces todo se amplifica. Las cosas existen, pero a través de las redes sociales se pueden amplificar. Y lo que decía Ana María tiene que ver con los algoritmos. En el fondo, de la manera en que funcionan estas redes sociales, están mediadas están mediadas por estos algoritmos que están definidos por algunas empresas y donde el mundo que tú ves va a estar determinado por tus propias elecciones anteriores, ¿ya? O por opciones de gente que tiene más poder dentro de esta misma pero, red. por ejemplo, ¿se amplifica más rápido? ¿Se hace más grande? Por ejemplo, estoy pensando en el bullying. Te persigue hasta tu casa, no tienes espacio para desactivar la conexión. Y en términos colectivos, lo común se ha visto mermado por algo que todavía no podemos regular, o por esto que tú decías, algo que parece público, que le decíamos al inicio, también parece un espacio público, pero en realidad hay empresas con intereses que están generando contenido. Yo diría que la gran diferencia, para volver a la pregunta, así, Sí. a lo que da origen a la discusión, es justamente la intimidad. La diferencia que yo percibo es la intimidad con la que nosotros interactuamos. Podíamos tener televisor en el dormitorio, podía ser la televisión algo constante y permanente como la radio, pero nosotros nos llevamos el teléfono a la cama. Claro. Es decir, la intimidad en la que interactuamos a través del teléfono es algo que nosotros no habíamos visto con los medios anteriores. Y es algo, y esto no es nuevo, no es algo que esté pasando hace 10 años. Omar Rincón en Colombia, desde Colombia, nos decía, la intimidad es algo que está modificando cómo nosotros interactuamos a través del teléfono. ¿Y cuánta intimidad exponemos también en esta red? ¿Quieres decir algo? Totalmente. No, sí, eso. ¿Cuánta intimidad exponemos? Porque ahora esos límites entre lo público y lo privado han cambiado completamente. A veces se piensa que la gente no es consciente de que se está exponiendo y no es así. Hay conciencia. Lo que pasa es que esos límites están Difuso. Claro, pero estamos recién cambiado. viendo las consecuencias. Por ejemplo, es algo que ha sido parte de la discusión a propósito de los tuiteos anteriores de las autoridades de gobierno. Por ejemplo, todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de exponer a nuestros hijos, por ejemplo, de exponer nosotros, de opinar en público, cuando, como ustedes bien decían, son empresas privadas que guardan esa información. Vamos a conversar de eso en los próximos bloques, pero quiero que revisemos algo que también ha venido de la mano con estas tecnologías, que son los nuevos oficios, como por ejemplo los de los influencers, en la siguiente cápsula. ¿Me puedes decir algo que te produzca rabia? La desigualdad, muy de trabajador social. Distintos miembros de la audiencia buscan distintas cosas. Hay algunas personas que solo buscan entretención, nada más. Hay gente que busca la reflexión. Hay gente que busca la entretención y la reflexión junta. Hay gente que busca la interacción conmigo. Hay gente que busca la interacción con los otros usuarios. Entonces, es complejo porque un mismo contenido, en el fondo, tiene muchas formas desde las cuales tú puedes relacionarte con él. Empezaban a llegar personas, me escuchaban hablar y empezaban a contar ellos mismos también sus experiencias, pues, ¿cachai? Hay como un pacto de panas, ¿cachai? Entre el streamer y la persona que te está viendo. Cuando pasan situaciones importantes a nivel mundial, a nivel país, ya sea Chile o México en mi caso,
se llegue a conversar del tema y está esa oportunidad y está esa apertura del diálogo. Y también pasa mucho eso, porque como te están viendo gente que puede ser de diferentes países, pasa que, no sé, un argentino termina enterándose del conflicto social que está ocurriendo en Chile. He visto parejas que se han armado, matrimonios, guaguas que han nacido, de gente que se ha conocido en los comentarios, y no es hueveo, y unos hueones en Puerto Montt, que los presenté yo por los comentarios y ahora son papá y mamá. Estamos de vuelta aquí en 13C conversando con dos expertas en temas de redes sociales y organización colectiva en este programa Hablemos de Chile que hacemos con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos con Teresa Correa, académica de periodismo de la Universidad Diego Portales y directora del Centro de Investigación en Comunicación Ciclos, y con Ana María Castillo, que es académica de periodismo de la Universidad de Chile y directora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad. Vamos a tocar un tema que ustedes habían abordado incipientemente y que tiene que ver con los algoritmos, la relación entre el público y el contenido en Internet. Y para eso vamos a escuchar a la investigadora Bárbara Poblete, reconocida investigadora en materia de datos, ¿no es cierto? Y premiada, además, de hecho, por sus investigaciones en esta materia. Veamos qué nos tiene que decir. Las redes sociales es un fenómeno que se llama homofilia, ¿ya? En que nosotros amamos a los que son parecidos a nosotros, o tendemos a conectarnos con gente que es muy parecida a nosotros. Entonces, dentro de todo el universo posible de cosas que yo podría ver, empiezo a ver las cosas que son más parecidas a lo que yo ya pensaba. Entonces se va como reafirmando mi punto de vista. Lo que hace la plataforma es como ajustarse, mostrarme ese tipo de contenido, porque así, ¿qué es lo que pasa? Las personas enganchan más con la plataforma. Entonces no se van a arriesgar tanto a mostrarnos contenido divergente, porque la gente en el fondo pierden como este enganche al hacerlo. Entonces es cuando se habla de que quizás son necesarias regulaciones externas para las plataformas, para que no solo tengan que optimizar el beneficio lucrativo que tienen, sino que también optimizar ciertos otros parámetros sociales. Qué importante lo que nos dice Bárbara, que es un tema que ha estado también en cuestión desde la influencia que han tenido las redes sociales, por ejemplo, en procesos electorales u otras materias que tienen más que ver con la ética social, ¿no es cierto? Y que es si debieran ser o no reguladas las plataformas. Ahí habla de una regulación externa, porque nosotros creemos, como decíamos al inicio, que estamos en una plaza pública, que conversamos así naturalmente, y no, estamos siendo conducidos a ciertas conversaciones. ¿Querías hacer una reflexión, Teresa, sobre lo que decía Bárbara? Sí, la verdad es que hay una necesidad de protección de los datos. Lo que pasa es que las redes sociales o las compañías que están detrás, como decía Ana María, usan nuestros datos, porque es la manera de hacer más eficiente la entrega de la información. O sea, usar el día de hoy las plataformas digitales y las redes sociales para nosotros es muy eficiente, ¿cierto? Y eso es un beneficio y es una oportunidad, si lo miramos desde esa perspectiva. Pero también, en el fondo, porque te va sugiriendo términos de búsqueda o te está sugiriendo... A partir de tus gustos, como decía... Exacto. En el fondo, lo que uno hace es ir entregando tus propias decisiones y tus propios gustos sin darte cuenta, haciendo un like, viendo más rato una fotografía. Eliminando otras. Y eso todo queda registrado, absolutamente todo. Y se usa esa información para entregarte información de forma más eficiente. Pero hay toda una historia de nosotros que está quedando registrada y que no sabemos bien qué usos se le pueden llegar a dar o hacer. Y eso es lo que necesita de una regulación, y en eso estoy de acuerdo. Bueno, de hecho, uno de esos usos ha sido las campañas electorales. Tú que trabajas en movimientos sociales, ¿de qué manera han influido? La personalización ha influido directamente insisto, no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde la campaña del presidente Obama en su momento, luego Trump, luego el Brexit, luego nosotros mismos en nuestros diferentes procesos. Nos ha costado mirar a las redes sociales como un lugar de campaña política, ¿no? Tendía a parecer como algo separado. Por un lado estaban los medios tradicionales de comunicación, donde se estaba regulando cómo se hacía la campaña política, y luego quedaban las redes donde estaban los grupos privados donde no se puede intervenir y donde corre mucha información que está personalizada, o sea, está mirando cuáles son las personas que están indecisas, por ejemplo, ante una decisión de voto. Por lo tanto, hay ahí, como tú bien dices, Teresa, o sea, nosotros estamos alimentando
con nuestros propios gustos, likes, cuando nos quedamos mirando un video más de tantos segundos, estamos aportando información. Perdón, Ana María, solo para profundizar en un detalle, porque no todo el mundo tiene que haber visto la historia de Cambridge Analytica, por ejemplo. ¿Cómo es que se usan tus datos para influirte políticamente? Vamos a volver quizá a la discusión sobre inteligencia artificial y voy a recuperar a Eric Sadan, un filósofo que plantea que ante la inteligencia artificial nosotros estamos en una dualidad, ¿no? Por un lado es transparente, nosotros interactuamos con los algoritmos sin darnos cuenta, con las tecnologías no nos damos cuenta que hay gente, máquinas o tecnologías, computadoras, que está recuperando datos de nosotros, y por otro lado es opaca, porque nosotros no podemos alterarla. Cuando nosotros estamos frente al algoritmo de Facebook, no podemos decidir cómo cambiar ese algoritmo. Y ahora, ¿qué es un algoritmo? ¿No? Es una operación matemática. Vamos a conversar más adelante sobre qué es un algoritmo y cómo funciona. Pero concretamente, ¿cómo se puede utilizar tu información y tus datos para una campaña política, sin que tú lo sepas? Si yo estoy buscando información sobre cambio climático, si estoy googleando constantemente cuáles son las mejores alternativas, si estoy dando like a publicaciones que me aparecen en mi feed de Facebook, de Twitter, etcétera, se está haciendo un perfil sobre mí. Y ese perfil, sin nombre ni apellido, no es necesario, pero yo estoy entregando suficientes características mías para que se me ofrezca publicidad, propaganda. Sepan qué te preocupa, qué no, y entonces llegue... Y cuáles son mis gustos y preferencias. Y en algunos casos son informaciones reales. Mira, esta persona se preocupa del tema que a ti te interesa, y en otras ocasiones son falsedades. Esta persona está haciendo esto que a ti no te gusta, por ejemplo, y de esa manera se influye en las campañas sociales. Ahora, hay otro tema que tiene que ver también con cómo están influyendo en nuestras personalidades, en nuestros estados de ánimo, en nuestra salud mental. Y sobre eso quiero que escuchemos al investigador Alex Ben, director de investigación del Instituto Milenio para la Depresión y Personalidad. El uso de tecnología y redes sociales es algo que claramente ha definido un poco la forma en la que estamos en el mundo, sobre todo en sociedades más industrializadas, donde la penetración de utilización de teléfono inteligente y acceso a Internet es bastante ubicua. Y eso probablemente ha modificado la forma en que nosotros nos relacionamos con otras personas, con nuestros trabajos. Y en ese contexto ha surgido, por supuesto, una pregunta relevante de ver si es que eso tiene que ver o no con el desarrollo o mantención de problemas de salud mental. Los estudios que sí se han conducido, que nos permiten hacer algo de inferencia causal, muestran que no tiene tanto que ver la red social en sí misma, sino que más bien para qué yo estoy consumiendo o utilizando una red social, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que si yo utilizo redes sociales con pérdida de control para evitar, por ejemplo, pensar o enfrentar algunos problemas que están en mi vida, ese uso como de desvincularme de la realidad, de no enfrentar mis problemas y de perder el control haciéndolo, se relaciona con indicadores de salud mental adversos como, por ejemplo, depresión. Eso es algo que sí hemos aprendido. Teresa, te llamó la atención uno de los puntos que daba la investigadora Alex Ben. Sí, uno de los puntos es que tiene que ver con cómo uno usa las redes sociales. En el fondo, que los efectos dependen del uso que se les den a las redes sociales. Sí, por supuesto, estamos los seres humanos detrás. Tampoco se trata de demonizar absolutamente todo. Estamos los seres humanos detrás y depende del uso que uno les dé. Ahora, entonces, si uno lo usa sin parar, si uno lo usa y eso te empieza a alterar tu vida diaria, etcétera, puede tener efectos adversos en salud mental. También hay algunos hallazgos, a lo mejor Ana María también puede hablar de eso, hay algunos hallazgos que tienen que ver con efectos en el narcisismo o con efectos en tu autoestima, cuando ves un mundo feliz y todo el mundo está haciendo likes. Que es lo que se decía, por ejemplo, de las adolescentes con Instagram, por ejemplo. Exacto, ya. Eso por comparación social, en el fondo, yo veo este mundo feliz y mi realidad no es tan feliz como yo la veo. Esa comparación social, esa brecha, sí produce efectos en tu salud mental. Ya, eso es un tema. Pero el punto, la complejidad de ahora, lo que nos estamos dando cuenta ahora, es que están tan inmersas que es difícil distinguir para qué se usan. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás decíamos, en términos de movimientos sociales, decíamos, si la gente las usa para informarse,
para tener noticias, etcétera, eso te va a llevar a movilizarte, por ejemplo, ¿ya? Y eso te va a llevar a participar en una marcha, etcétera, y a buscar un cambio social. La acción conectiva, como se conoce. La acción conectiva de conectarte te lleva a una acción colectiva de buscar un cambio social en las calles, por ejemplo. Pero ahora nos hemos ido dando cuenta que están tan inmersas que es muy difícil distinguir qué es la gente. Distingue poco qué es noticia de qué es entretenimiento. La noticia o la información te puede llegar a través de un meme, etcétera. Entonces es difícil decir esto se usa para A y esto lleva a B, esto se usa para C y esto lleva a D. Entonces ahí hay una complejidad en la que estamos enfrentados ahora. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque sobre los bots también, sobre de qué manera se altera la conversación, la comunicación, cómo a veces no podemos distinguir tampoco qué es real o no, o los climas de opinión. ¿Realmente está toda la gente preocupada de esto que estamos viendo acá o no? Eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Continuamos aquí en las pantallas de 3C, no se muevan. Seguimos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos con la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 3C, hoy hablando de redes sociales y organización social, ¿no es cierto? Cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, de qué manera han afectado nuestra cohesión social, por ejemplo. Y estamos con Teresa Correa y con Ana María Castillo, ambas académicas del área de las comunicaciones, las dos doctoras y directora del Centro de Investigación en Comunicación Ciclos, Teresa, y directora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, Ana María Castillo. Y nos vamos a conectar ahora con Ricardo Baeza Yates, que es director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Northeastern University en Estados Unidos. Pero ahora estás en Barcelona, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por conectarte con este programa Hablemos de Chile para conversar sobre el impacto que han tenido las redes sociales en la comunicación política y en la comunicación social. ¿Han unido o han desunido? ¿Estamos más cohesionados socialmente gracias a las redes sociales, por ejemplo? ¿O esto de la amplificación de los discursos de odio y de la desinformación han generado un quiebre más profundo? Una pregunta complicada porque mientras que personas que piensan distinto están totalmente polarizados. Y eso es gran parte de lo que hacen las redes sociales, polarizar la opinión. ¿Cómo la polariza? La polariza de muchas maneras. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el uso de Twitter en los dos plebiscitos pasados. Y en el primero, bueno, en los dos casos, la mayoría de los, por ejemplo, de los bots, de los que son estos programas automáticos que permiten que difundan información muy rápidamente en Twitter, mayormente son del espectro derecho de la política, porque tienen un sesgo económico, es decir, cuestan dinero contratarlos y usarlos. Entonces, en el primer plebiscito, por ejemplo, algo que pasaba es que parecía que lo que comunicaban era mucho más grande, mayor volumen que lo que representan, es decir, un porcentaje muy pequeño de los usuarios que eran estos bots generaban 30-40% del volumen de la conversación, y si uno miraba la conversación parecía que había como un empate. Y después, por supuesto, el resultado fue 78-20%, que hay una diferencia muy grande, y en parte era por los bots. Nosotros logramos eliminar esos bots, entender cuáles eran falsos, y nuestra predicción fue que iba a ganar 75% el sí a la Constitución, pero yo pensé que no podía ser posible porque era un porcentaje que nunca antes en Chile se había obtenido, pero era correcto. Para el segundo plebiscito también analizamos los bots, que había menos, era más complicado. Creo que lo que pasó es que hubo mucho más desinformación que bots, pero lo que sí hacían los bots era organizar estos grupos que se polarizan, es decir, casi no había conexión entre los dos grupos que estaban a favor o en contra. Ricardo, pero nosotros hablamos de bots, mucha gente habla de bots, pero no sabemos en realidad cómo operan. Pensamos que son cuentas reales, no son cuentas reales. ¿De qué manera se articula el trabajo de los bots en las redes sociales, por ejemplo, y cómo terminan influyendo? Bueno, primero son cuentas reales, todas las cuentas son reales. Lo que pasa es que no son personas, es decir, son algoritmos que tienen en función que uno la puede programar para que hagan distintas cosas. Por ejemplo, hay bots que envían muchos tweets, otros que hacen like a algunas personas y no a otras,
por ejemplo, para amplificar el mensaje de esas personas, etcétera. Es decir, toda la interacción que tienen esos bots la podemos programar y son muy rápidos, es decir, son mucho más rápidos que las personas, están todo el tiempo haciendo lo mismo, no necesitan ir a comer o dormir, nada. Y en el caso del primer plebiscito se usaron mucho para generar mucha información en una posición de derecha. Hay un sesgo económico, la mayoría de los bots son muy caros, así que hay que tener dinero para hacerlos operar. Y, por ejemplo, en el primer plebiscito parecía que la mitad de la conversación era a favor de la Constitución y la otra mitad era en contra. Pero era porque un porcentaje muy pequeño de bots, que nosotros calculamos en un 2%, generaba como 30% del contenido en contra del plebiscito. Y todos sabemos lo que pasó después, que fue casi 80% contra 20%, y en parte era porque los bots ocultaban esa información. Nosotros conseguimos eliminar los bots y hicimos una proyección de que iba a ganar por 75%, lo pusimos en Twitter antes del plebiscito, pero yo no me lo creía porque nunca había habido ese porcentaje antes en Chile. Así que fue una sorpresa. Ahora, en el segundo plebiscito, yo creo que hubieron menos bots, que tuvieron menos volumen. No sé si fue un problema de que el costo era distinto o de que tal vez no había que desinformar tanto porque era más claro el resultado, pero, por ejemplo, se sirvieron para coordinar las posiciones, es decir, para coordinar el tráfico de desinformación entre, por ejemplo, muchas cuentas que no eran de personas o muchas otras cuentas que son realmente cuentas que desinforman y que no son cuentas relevantes. Entonces, sí, yo distinguiría más entre... Sí, perdón, Ricardo. Los bots, entonces, lo que hacen son máquinas, o sea, son cuentas falsas que están operadas por máquinas que distribuyen información y esa información va a ciertos lugares que la van a amplificar. Pero yo no le llamaría cuentas falsas porque existen son cuentas reales y las aceptan. Perfecto. Las aceptan. Es que es un punto al que quería llegar y te lo voy a preguntar al tiro. Pero primero, ¿son empresas? ¿Uno contrata empresas de bots? En general son empresas, sí, y no están en Chile, la mayoría están en países donde es más barato operarlas, en países donde está permitido hacer este tipo de operaciones no éticas, porque son legales, pero están en un campo que no es ético. Ya, tú dices que hay países que permiten hacer operaciones no éticas. ¿Qué países han regulado esto? Y te lo pregunto porque además es parte de la conversación también que íbamos a tener, que tiene que ver con que si creemos que hay cosas que hay que regular de las plataformas. De hecho, a propósito de la última compra que iba a hacer Elon Musk, que luego dijo que no, porque había muchas cuentas falsas, no se sabía en Twitter, también tiene que ver con esto. ¿Hay que regular, por ejemplo, estas maneras externas que se relacionan no con los contenidos necesariamente, sino que, por ejemplo, con que existan cuentas que no representan a la persona? No, yo creo que no hay que regular a los bots, porque los bots también hay bots que son positivos. Hay bots que hacen, por ejemplo, informan, es decir, generan una discusión positiva. Hay bots que ayudan a ONGs a conseguir dinero. Hay muchos bots que hacen una labor ética. Ahora, legislar, yo creo que no hay ninguna legislación muy estricta en respecto a esto. Están en terreno de nadie en este momento, porque es muy difícil probar quién generó la desinformación. Y hay, por ejemplo, hay una ley en Estados Unidos que es muy importante porque básicamente libera a las redes sociales de su responsabilidad de transferir esa información, que no es cierto, por ejemplo, por un medio de comunicación tradicional. Es decir, el New York Times, si difunde algo que es falso, va a tener que ir a la corte. Pero hay una ley que se hizo hace unos años en Estados Unidos que básicamente dice que las redes sociales no son responsables de contenido. Que eso es lo que yo creo que hay que regular hoy en día. Perdón, que tienen que hacerse responsables de que eso sea verdad. ¿Y hay países donde sí se ha regulado, como tú señalas, entre comillas, éticamente? Bueno, yo creo que éticamente todos estamos de acuerdo que eso no se debería hacer, o sea, es contar mentiras. Yo creo que eso estamos de acuerdo. El problema es que nadie ha dicho cómo hacerlo bien, porque el problema es que la línea entre la censura y la libertad de expresión es muy fina. Entonces, por ejemplo, eso ya es problema en algunos países de Europa, ya ha pasado en Francia con el tema de la religión, ya pasa en Italia y Alemania con el tema del fascismo. Por ejemplo, en esos dos países, si tú haces el símbolo del fascismo, es contra la ley, pero si tú lo haces en España, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Es decir, no hay consenso de qué cosas se pueden hacer y qué otras cosas no. Yo preferiría que hubiera completa libertad de expresión, pero que uno se hiciera responsable
del resultado de esa libertad de expresión. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo Besa Yates, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Northeastern University, por esta importante también explicación respecto de cómo operan, ¿no es cierto?, los bots en discusiones que son importantes porque tienen que ver también con nuestros acuerdos democráticos, con los procesos electorales, en fin, y con cómo convivimos como sociedad, sobre todo si ayudan a polarizarla. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches, Lucía. Nos vamos rápidamente a una pausa y a la vuelta algunas reflexiones también sobre esto. ¿Les parece? No se muevan las pantallas de 3CC. Bueno, y llegamos al último bloque, Hablemos de Chile, programa que hacemos entre el 3CC y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de las redes sociales y el impacto que han tenido en nuestra organización social, si nos han unido o no nos han desunido, hablábamos de la polarización, también de los efectos de la salud mental, ¿no es cierto? O sea, hemos pasado por todo, porque hay tanto que decir, están en todas partes, casi como el aire que consumimos. Estamos con Teresa Correa, que es académica de periodismo de la Universidad de Diego Portales, directora del Centro de Investigación y Comunicación en Comunicación Ciclos, doctora además de la Universidad de Texas, y con Ana María Castillo, que es académica de periodismo de la Universidad de Chile, directora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad y doctora también en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para cerrar la conversación, había quedado pendiente una reflexión sobre lo que había dicho Ricardo respecto de si hay que avanzar o no en algunas regulaciones. ¿Hay países, comunidades que lo han hecho? Es bien difícil. Nosotros mismos tenemos un par de proyectos que están también en curso, en discusión, que algunos de ellos que han tenido más acogida que otros han sido bastante criticados. Pero diría que a nivel internacional, si tuviéramos que mirar hacia algún lugar, que no tenemos que hacerlo necesariamente, diría que la Comunidad Europea ha regulado más el aspecto de los datos, es decir, qué datos se están recogiendo de nosotros en las distintas plataformas. A propósito de eso, si nosotros entramos a un sitio, por ejemplo, desde algún país europeo, nos aparecen las cookies que estamos aceptando. Si queremos aceptar algunas u otras, que son los pequeños procesos de recogida de información acerca de nuestras preferencias. Entonces, ese tipo de regulaciones se están haciendo a nivel internacional, pero son muy difíciles. Yo diría que ahí hay una conversación bien intensa que debe involucrar a diferentes partes. ¿no? Que no puede hacerse solamente desde la regulación o desde las políticas públicas, no puede hacerse desde los privados por sí solos, debe incorporar a las comunidades, debe incorporar a las personas que están involucradas. Y de alguna manera también como que estamos hablando nuevamente, como le dijimos al principio, de empresas privadas que están ganando plata en un espacio que pareciera público, pero en realidad es privado y están ganando plata con nuestros datos y no sabemos qué están haciendo con esos datos. Entonces, el rol público que tienen las redes sociales es importante. Mientras todavía no se regula, sabemos que todos ocupamos redes sociales o un buen porcentaje ocupamos redes sociales o plataformas digitales de la sociedad, que hay aspectos muy positivos, como decías tú, Teresa, pero también hay que tomar precauciones. ¿Qué precauciones le diríamos a nuestra audiencia que tome mientras tanto? Además, no conocemos todo el impacto que puedan tener. A ver, hay distintas precauciones. A nivel individual, es en el fondo saber de que todas las cosas que tú vas haciendo a través de las redes sociales o a través de las plataformas digitales o a través de Google va quedando. Entonces, cuando aceptas una cookie, porque te lo ponen, dar una segunda vuelta, si la vas a aceptar o no la vas a aceptar. Cuando vas a ver un video, saber que si hiciste clic en ese video te van a empezar a nutrir de mucho más de esa información. En el fondo, ser consciente de los pasos que tú vas entregando. Eso a nivel individual. A nivel más social, educacional, en los colegios, en las universidades, necesitamos entregar información de cómo funcionan el día de hoy las redes sociales y cuáles son las consecuencias sociales, políticas que tienen. Importante eso, si están interviniendo además nuestros procesos electorales, de alguna manera están afectando los nuestros, los de otros países, es importante también tener esa conversación presente. Súper importante. Y desde un punto de vista gubernamental, además de un tema de ver formas en ir regulando algunas cosas, porque de acuerdo es desafiante, porque esto es un blanco movimiento que va cambiando todo el tiempo de una manera vertiginosa, entonces es difícil. Pero también preocuparse de los temas de conexión y de que también esto tiene cosas positivas y tiene oportunidades, y es muy importante darnos cuenta de entregar al menos las posibilidades de una buena conexión en todos los lugares y a todas las personas. Claro que sí, para acceder a servicios, para acceder a educación, para acceder a información. Las brechas que están en la sociedad también se reproducen con la
por ejemplo, falta de alfabetización digital o falta de conexión, como tú decías, en distintas partes del país. Las últimas precauciones también, Ana María. Es decir, tomar cuidado con los tipos de tecnologías que estamos utilizando. Hoy día vienen, por ejemplo, dados los filtros en nuestros teléfonos. Nosotros tenemos que aprender a desactivar los filtros de embellecimiento. Interactuamos constantemente con imágenes o con los mismos filtros que nos están diciendo cánones de belleza que pueden afectar a ciertas comunidades. Nosotros tenemos gente en desarrollo o personas que necesitan un poco más de apoyo y que no necesariamente tienen las habilidades digitales tan desarrolladas o un espíritu crítico tan bien trabajado como para poder reflexionar sobre estas cosas. Yo creo que las tecnologías diferentes nos traen desafíos y nos traen un montón de oportunidades que si podemos aprovecharlas de manera informada y crítica vamos a poder sacar un mejor provecho. Es súper importante lo que tú dices de forma crítica. Y ahí yo solamente como una especie de apoyo final también, por trabajar en comunicaciones, yo desde hace mucho tiempo sé lo que es el impacto de la exposición, que es probablemente algo que no se conoce y se valora mucho. Todo el mundo quiere tener sus 15 minutos de fama, ¿no es cierto? Decían hace muchos años. Sin embargo, yo tuve que aprender con el tiempo también, por ejemplo, a proteger a mis hijos. Y yo en algún momento subía fotos con mis hijos y hay mucha gente famosa, conocida, que sube fotos con sus hijos y que parecieran también dar el ejemplo a otros que lo replican. Y ojo, no sabemos el peligro a que los exponemos, o por último, no sabemos si ellos quieren o no en el futuro que sus imágenes hayan estado expuestas por una decisión que no tomaron. Así que ahí también yo hago mi pequeño aporte respecto de las precauciones que hay que tomar, porque ojo, en un futuro alguien, lo que tú estás escribiendo, y vaya que las autoridades lo saben, o lo que tú estás publicando puede ser usado en tu contra y la verdad es que no lo vas a saber cómo. Así que con cuidado, no tratar de hacer más, hacer menos, mientras no sepamos tampoco cuál va a ser el efecto que va a tener. Muchas gracias a las dos por esta conversación. Es tanto lo que hay que seguir investigando sobre el efecto que tiene nuestra manera de organizarnos, de comunicarnos y también cuánto nos afecta en la vida personal las redes sociales y las plataformas digitales. Muchas gracias a ustedes también por estar nuevamente en un capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos una próxima semana por las pantallas de 3CC.